queremos establecer aquí es que no hay peligro de fuga y que esta persona puede perfectamente llevar su proceso en libertad. Y de eso tenemos sobradas razones y presupuesto que usted lo acaba de establecer. Comprobar y declarar que el Ministerio Público no ha demostrado de manera efectiva los supuestos requeridos por la disposición del artículo 227 del Código Procesal Penal Dominicano para la imposición de una medida de coerción. Comprobar y declarar que conforme hemos demostrado, el deponente presenta suficiente arraigo laboral, social, familiar, económico, moral, que hacen suponer a este honorable juzgador descartar en lo absoluto cualquier peligro de fuga y del mismo modo prescindir de cualquier tipo de medida de coerción, lo cual se determina en torno a su domicilio conocido, su residencia habitual, sus negocios habituales. Quinto, librar acta a tribunal de que el encartado manifiesta y promete presentarse a todos los actos del procedimiento y cuantas veces sea requerido por cualquier autoridad competente mientras dure la presente investigación. En atención a todo lo precedentemente expuesto, solicitamos a este honorable juzgador rechazar en todas sus partes la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva por 1 año solicitada por el Ministerio Público por no establecer la utilidad, la racionalidad, la proporcionalidad de que establece la norma para imponer este tipo de medida de coerción. Que por vía de consecuencia, ordenar la libertad pura y simple desde esta sala de audiencias del ciudadano Juan Esteban Suriel Suazo, por las razones precedentemente expuestas. Y que, tribunal, no nos gusta dar condiciones subsidiarias, pero en el hipotético e improbable caso de que no se hayan acogido nuestras conclusiones principales, imponer medidas de coerción consistente en impedimento de salida del país y presentación periódica conforme a los numerales 2 y 4 del artículo 226 del Código Procesal Penal Dominicano, a los fines de que nuestro representado pueda quedar atado a la investigación y estar a la disposición de las autoridades respecto de los hechos imputados, para que en el plazo razonable de ley pueda ser retirada esta investigación contradictoria, absurda, ridícula, falsa, conforme hemos demostrado. Presidencia, bajo las más amplias reservas de derecho. Mire, yo lo único que quiero que me hablen. Mire, aquí dice que el señor Suriel, mire, que el señor Suriel, porque yo no voy a criticar la forma que tienen ustedes digo, que la forma que tiene cada uno de defender de su teoría de caso, y yo no voy a criticarla. Ahora, lo único que hay aquí que dice de ese señor es que él tenía acciones en una compañía llamada General. Esa compañía es lo único. Usted comienza a hablarme, doctor, entonces me deja a mí en el aire. Comienza a hablarme, pero yo lo único que le he preguntado a usted, porque yo no voy a tomar, mire, yo no voy a tomar más nada, porque por eso que aquí se pierde tanto tiempo. Es como yo le decía anoche, oiga, mi hermano, cuando usted va al consulado, el americano, el cónsul le pregunta, ¿cómo usted se llama? Ya responda cómo usted se llama, no comience a decir, yo me llamo de tal forma,
mi hermana se llama tal, fulano de tal se llama tal, fulano de tal se llama tal, mi abuela nació en tal fecha y se llama tal. Oye, lo único que yo quiero es, usted me ha dicho tantas cosas del señor y yo lo felicito. Lo que no hizo fue referirse a esto. Con respecto a las empresas, yo me fui más allá. No, es que no es más allá, Sí, pero es que yo no voy a juzgar es más que yo- allá. es que, Es que lo señoría, único que yo lo estoy diciendo aquí, mira, que magistrado, aparece el Ministerio precisamente, Público. Sí, señoría. Y usted va a encontrar en las glosas de nuestro presupuesto que le estamos aportando las sesiones de cuotas sociales en donde este señor, Julián Esteban, Pero eso es lo único que el juez quiere Magistrado. saber. está Entonces, y felizmente lo tiene usted bien. con la secretaria. Entonces, Ministerio Público. Magistrado, Ministerio si me Público. permite, solamente 3 minutos para Sí, terminar sí. de aclararle, por favor, punto por punto. Creo que es importante, con el permiso de mi querida profesora. Estamos hablando de que mi representado, ¿verdad?, ha sido involucrado por el Ministerio Público en esta supuesta trama mediante 3 empresas. Fuel America, Incorporada Dominicana, General Supply Corporation y General Medical Solutions. 4. Y así se establece en todo lo que es el relato fáctico de esta solicitud. En relación a la primera, Fuel America, la imputación o la supuesta negociación turbulenta que el Ministerio Público le recrimina y que se ha hecho a través de esta empresa, aparece en la página 15, magistrado. Página 15, párrafo 20, que es la famosa negociación con la Policía Nacional por 220 y pico de millones de pesos. ¿Y qué usted me dice de eso? ¿Qué pasa con eso? Si esa negociación se dio o no se dio, si fue turbulenta o no, mi cliente no lo sabe. ¿Y no lo sabe por qué? Porque al momento de que esa empresa recibe esos 220 millones de pesos, 220 y tantos millones de pesos, él no era parte del entramado o de la estructura societaria de esa empresa. ¿Ya? ¿Y dónde está la prueba de eso? Está en que a usted se le ha entregado un total de 4 contratos de sesiones de cuotas sociales, Bien, donde se prueba, magistrado, que él entra a la estructura societaria de esa entidad, Fuel America, el 24 de marzo del 2015 y sale el 24 de noviembre del 2015. A partir de ahí se hace la negociación. ¿Turbulenta o no? No me interesa, no es de conocimiento de mi cliente no hace parte de la entidad. Bien, vamos a la otra negociación supuestamente turbulenta que dice el Ministerio Público en su relatoría fáctica. Y esta entonces envuelve a la empresa General Supply Corporation. Según la Fiscalía, General Supply Corporation hace una negociación con la OISOE y la hace para la venta del famoso AC-30. Y esa negociación que se hace a través de General, y a partir de ahí General recibe unos supuestos fondos, se hace nada más y nada menos que el 31 de diciembre del 2018. Nosotros le estamos depositando 2 contratos de sesiones de cuota que establecen que con anterioridad a eso, en fecha 1 de febrero del 2018, mi cliente ya no formaba parte a partir de esa fecha de la estructura societaria de General Supply Corporation. Es decir, mi cliente sale en febrero de 2018 y esta negociación que está expresada en la página 38, párrafo 73, fue hecha el 31 de diciembre del 2018. ¿Turbulenta o no? No lo sé, no me interesa, mi cliente simplemente no formó parte de eso. Ahora vamos con General Medical Solution. También le estamos aportando la palabra pueden mentir, yo puedo mentir, pero estos documentos registrados no mienten, como los otros documentos registrados que nosotros le hemos depositado. General Medical Solution. ¿Qué pasa con General Medical Solution? Que a decir del propio Ministerio Público, quien era, como dicen los americanos, el top manager
es decir, el que tenía el verdadero control societario de esa entidad, era el señor Omalto Gutiérrez, quien era gerente y era socio de esa entidad, no mi cliente. Quien tenía el control societario, porque presidía lo que es el poder ejecutivo dentro de ese microestado que es una sociedad comercial, no era mi cliente, era el señor Omalto. Quien representaba a la empresa en estas negociaciones no era mi cliente, era el señor Omalto. Quien recibía fondos no era mi cliente, era Omalto. Y quien administraba la empresa, de hecho y de derecho, no era mi cliente, era Omalto. Entonces, aquí se habló, mi querida profesora habló, de lo que es el principio de la personalidad de la pena. Y déjenme decirle, haciendo un paréntesis, que me siento muy honrado porque aquí tengo una gran profesora y aquí tengo otro. Pero en teoría del delito, que me lo dio el licenciado Eduardo Antonio Núñez, se me enseñó de que la medida de la culpabilidad, de la medida de la pena, es la medida de la culpabilidad. Y que eso es constante desde Rothschild en Alemania hasta Zaffaroni en Argentina. Y como bien lo dijo mi querida profesora, la magistrada Jenny Berenice, la personalidad de la pena significa la necesaria individualización de la conducta y de la imputación, porque nadie es penalmente responsable por el hecho de otro, nadie. Y cuando estudiamos y evaluamos lo que son los delitos societarios o lo que es la delincuencia empresarial, como sería el caso, vemos que una de las grandes características de esta delincuencia es la plurisubjetividad, es decir, que en ella convergen más de una voluntad, más de una acción, más de un sujeto. Y a cada quien entonces habría que deslindarle su responsabilidad. Y cuando hablamos de un entramado societario, tenemos que ver necesariamente quién tenía el control, quién se situaba en esa brain area, como dicen los americanos, es decir, en esa área del cerebro de la sociedad. Porque quien se posicione ahí es quien controla la sociedad. Y quien estaba sentado en ese trono no era mi cliente, era Omalto Gutiérrez, quien era el socio y quien era el gerente. Lamentablemente falleció, sí, lamentablemente. Bueno, si lo fallecieron, qué pena, no sé. Eso dará lugar a otra investigación. Pero a lo que aquí concierne, y de lo que aquí este tribunal está apoderado, es de esto. Es de esto. Entonces, magistrado, para recapitularle, aquí tienen los documentos societarios de General Médica, que lo vamos a depositar. Permítame esto, Y Ministerio ahí Público. entonces usted tiene los documentos societarios certificados que demuestran que para Fuel America y para General Supply, al momento de las cuestionadas negociaciones con el Estado, mi Ya cliente él no era parte de eso. Ministerio Público. Favorecerlo, señor. Bueno. Gracias, su señoría. La realidad es que debo decir que me siento muy orgullosa de Mario Eduardo, pero lamentablemente mi querido estudiante no tiene la razón. Pero decía que me siento orgullosa porque a pesar de no tener la razón, argumentó jurídicamente. Y de eso se trata el derecho. Entonces, vamos a hablar de derecho. Su señoría, comenzaré diciéndole que una de las imprecisiones, por no decir mentiras, de la defensa es que ella misma se contradice, y la mejor muestra de las contradicciones de la defensa y de lo errático
de sus argumentos es que ellos duraron 1 hora, casi 2 horas hablando y el tribunal no lo entendió. Vamos, o más bien no le dieron respuesta a las imputaciones. Si el tribunal tiene a bien observar la página 16 del escrito del Ministerio Público, encontrará que no es cierto que no hemos establecido e individualizado los montos que atribuimos por empresa y de lo que se benefició el entramado. Hay una imputación que sí decimos que es preliminar. Sí, Ministerio Público. Sí. Lo que ellos dijeron es que cuando No, vamos para allá, magistrado. Lo que pasa es que ellos dijeron también eso. Sí, pero vamos para allá. no diga más nada. Él dice que él ya no era... Lo primero es, magistrado, que accionista. cuando vamos al derecho comercial y de sociedades, lo que le ha dicho Mario Eduardo al tribunal en representación del imputado es absurdo. Y es que el gerente, que en este caso el gerente, el supergerente, era el chofer de Alexis. Esa persona que él dice que era el todo de la empresa que en ese momento era accionista, los documentos que voy a utilizar, ojo, no son los del Ministerio Público, son los que aportó la propia defensa, que quizá no tuvo tiempo de ver la fecha de los documentos que aportaba. Y no es que sea una bruja hechicera, pero es que me gusta hacer la tarea. Entonces, su señoría, aquí vemos este contrato de cesión de cuotas sociales en la empresa Fuera América, me lo pasó la defensa. Está fechado de noviembre del 2015. ¿Cuándo es los contratos de combustible con la policía, que no son contratos lícitos porque hemos dicho que fue una estafa, no se entregaron? A Rafael Leonidas. ¿Quién es Rafael Leonidas? Otro de los testaferros de Alexis. Coincidencia de la vida también. Todas las sesiones de acciones de Julián eran a los testaferros de Alexis. Esta persona, Rafael Leonidas, es una de las personas también que está imputada y que tiene una orden de arresto como se ha establecido en su contra. Vamos con otras de los argumentos de la defensa. La defensa habla y aporta también un contrato entre Juan Alexis Medina y Omarto con relación a la empresa que hace Fuera América Incorporación Dominicana, que es la que hace con la policía el contrato. Su señoría, ¿usted sabe de cuándo es? Y aparece Julián Esteban Suriel firmando el que, de acuerdo, reitero, para poner al tribunal en contexto, esos periodos de esa maniobra fraudulenta, esa estafa contra el Estado y ese lavado de activos, en lo que respecta al capítulo de la policía, 2015-2017. Hemos demostrado que estuvo durante todo el 2015, pero más aún, su señoría, vuelven el 16 y aquí aparece el documento, de nuevo, ¿quién aparece aquí? Aquí aparece Juan Alexis Medina Sánchez y Julián Esteban Suriel Suazo, vendiendo, lo que quiere decir que no vendió la totalidad de las acciones en el 15. Él permanece 15 y 16 en la empresa durante el periodo en los hechos ocurridos con referencia a la policía por los 220 millones de pesos. Ojo, esta prueba la aporta la defensa, la propia defensa es quien la aporta. Y ellos mismos en sus pruebas desmienten su teoría. No hay Ministerio Público, magistrado, ellos mismos. Así también. También aquí tenemos, su señoría, General Supply Corporation, todavía en el 2018. Todavía en el 2018 aparece Julián Esteban Suriel con 15,000 acciones. Y nos hubiese gustado preguntarle cómo la adquirió, por dónde fueron las transferencias. Él no permitió.
porque es falso. Ellos saben que él no resiste un cuestionamiento de parte del Ministerio Público. Igual, su señoría, otra de las cuestiones... ¿Qué usted objeta? Bien, entonces si estamos en lo mismo, el juez le va a decir algo. Ya lo que se diga a partir de ahora es perder el tiempo. Vamos a tomar 5 minutos de receso y vamos a seguir con el señor Domingo Su señoría, Antonio. perdón, no, es que no, pero perdón, hay algo, su señoría, que quisiéramos, pero perdón. Sí, ¿cómo es? El tribunal, magistrado, nosotros, es que hay algo sobre las almas. Es que hay... Perdón, dígame. Por favor, sí. Pero nosotros quisiéramos, su señoría, la defensa hizo una serie de argumentos que tenemos derecho a rebatirlo. La defensa no es lo mismo. Nosotros hemos dicho, pero perdón. Sí. Las almas en el allanamiento. Eso usted el juez Perdón. No, señor. No, magistrado, nosotros quisiéramos, por favor, magistrado, que se le permita, porque estamos en el uso de la palabra. Señores, por favor, ya el juez está edificado con todos esos argumentos. Señoría, Entonces, solo un puntito y con eso, ¿cuál es el punto? Solo un punto. Ya usted, doctora, ya el juez está edificado con... Es que sobre ese punto... Bien, el juez, cuando sobre regresemos ese punto, en 5 minutos, sí, pero el juez quiero que sepa que ya está edificado. Está bien, pero entonces usted nos da la oportunidad de regreso, solo 2 minutos, magistrado. Bien, vamos a tener entonces que darle... No tendríamos problema que se le dé, magistrado. No, doctora, lo que pasa es, Ministerio Público, es, mire, oiga, le voy a decir algo para que lo sepan, para que lo sepan. Alexi y el señor Pagán, los abogados, van a hablar mucho. Después no quiero que comiencen ahí a bostezar y a decir que el juez es inhumano. El próximo que venga, el próximo imputado, le vamos a dar 45 minutos a cada imputado para que se defiendan. El Ministerio Público... Pero es solo 1 minuto, se lo garantizamos, magistrado. Mire... Solo 1 minuto. Mire, cuando regresemos, el juez entonces lo escucha. Las 3 almas que ustedes no quieren, ilegales, no era una, eran 3 en el allanamiento. Yo sé, que se borraron.